En nombre del Instituto de Ciencias Naturales y de la Universidad Nacional de Colombia, les queremos agradecer por su presencia en los Jueves de la Diversidad. En el día de hoy, para iniciar las exposiciones que se van a realizar a lo largo de este semestre, nos acompaña el doctor Byron Calvache Zambrano, quien actualmente es el subdirector de Ecosistemas y Ruralidad de la Alcaldía de Bogotá. Byron es biólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá y ha sido becario por Colombia en 2 cursos internacionales de la Organización de Estudios Tropicales, OED, de Costa Rica, además del Centro Regional Ramsar para la capacitación e investigación sobre humedales para el hemisferio occidental. Lleva trabajando aproximadamente 20 años en temáticas relacionadas con el medio ambiente de Colombia y especialmente de la Sabana de Bogotá. Es miembro de la Red de Humedales de la Sabana de Bogotá y es uno de los líderes del movimiento ambiental de nuestra ciudad. Dentro de sus actividades laborales ha participado en diferentes organizaciones no gubernamentales, hace parte de la Fundación Humedal La Conejera, fue director ejecutivo de la Fundación Humedales El Quintal, coordinador de programas de conservación de humedales altoandinos de Conservación Internacional para Colombia y del programa de recuperación ecológica y participativa de los humedales del distrito. También ha sido docente universitario invitado y conferencista internacional en varias ciudades de Sudamérica. Ha sido consultor para entidades como el Instituto Humboldt, el IDEAN y la Unidad Administrativa de Parques Nacionales. Y en el día de hoy nos va a hablar sobre las experiencias en gestión ambiental para la recuperación y conservación de los ecosistemas estratégicos de Bogotá. Doctor, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces, como ustedes ven aquí el título, experiencias en la gestión ambiental para la recuperación y conservación de los ecosistemas estratégicos de Bogotá. Les voy a presentar varias, digamos, como experiencias que se han tenido a lo largo de 20 años, como decía en la presentación inicial, de cómo se ha venido trabajando en la recuperación de ecosistemas como los humedales, las quebradas, y actualmente desde el distrito, desde la Secretaría Distrital de Ambiente, que es la entidad que en este momento trabajo, tenemos una apuesta bien interesante para continuar con esta recuperación de otros ecosistemas también de la ciudad. En primer lugar, pues una imagen de fondo para ilustrar uno de los lineamientos que tenemos en esta administración para este plan ambicioso, que realmente es bastante ambicioso, de recuperar el medio ambiente desde lo ecosistémico en el territorio de Bogotá. Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua. Para esto vamos a ver el concepto de lo que es estructura ecológica principal, lo que era originalmente la estructura antes de que la ciudad la ocupara. Entonces tenemos diferentes tipos de ecosistemas originales, desde el páramo alto hasta ecosistemas semisecos de matorrales subxerofíticos que existen originalmente en el territorio. Están también el páramo bajo, el bosque andino alto, bosque andino bajo, el bosque de planicie, el bosque de alisos, que originalmente ocupaba las zonas hídricas del territorio de la ciudad, de las rondas de los ríos humedales, los ecosistemas de humedales, y algunas de las características de estos. Precisamente somos el país de la megadiversidad, porque tenemos una gran representatividad, no solamente en el país, sino también hacia el interior mismo de la ciudad, como lo vemos en esta gráfica. Estos ecosistemas obviamente tienen, digamos, son condicionados por las características físicas que ahí se dan. Por ejemplo, la diferencia de altura, la diferencia de temperatura, los suelos, y esto obviamente tiene también unas repercusiones en cuanto a los servicios ambientales que ellos prestan. Los humedales, por ejemplo, sabemos que son de los ecosistemas por excelencia los que retienen grandes cantidades, por ejemplo, de CO2, que mitigan el cambio climático, la variabilidad climática, como se llama hoy en día. Son reguladores de las crecientes de invierno, entonces favorecen, digamos, evitan las inundaciones. Los páramos, pues sabemos que son por excelencia los ecosistemas productores del líquido vital del agua, y cada uno de estos ecosistemas en general pues tiene algún tipo de servicio que nos están beneficiando en la ciudad. Desafortunadamente la ciudad los ocupó, por ejemplo, de aquí en las zonas como bosques andinos bajos, sectores como Chapinero, como
las zonas de la Candelaria, el primer barrio de Bogotá, ocuparon este tipo de ecosistemas, y la ciudad se fue expandiendo hacia la zona de planicie, ocupando incluso sectores de este tipo de ecosistemas hacia los sectores de Bosa, Kennedy, Soacha, que ya, digamos, tienen representatividad de este tipo de ecosistemas, y en general pues el medio se transformó de una manera bastante drástica. Actualmente se plantea desde el concepto original de estructura ecológica principal un nuevo concepto denominado como estructura ecológica distrital, que comprendería lo que es la estructura ecológica principal, el término original, digamos, el concepto original, que involucra lo que es el sistema distrital de áreas protegidas, conectores ecológicos, las áreas específicas de importancia ecosistémica, lo que son estas áreas ecológicas de importancia, que significa la malla verde más elementos del sistema de espacio público, y la sumatoria de estas dos es lo que conocemos como estructura ecológica distrital. Aquí ya se involucran conceptos como por ejemplo los corredores ecológicos de las zonas de rondas de los ríos, de las quebradas, las áreas verdes de la ciudad, desde los parques de bolsillo, llegando incluso hasta los techos verdes, para que la ciudad entera se incorpore a lo que fue esta estructura ecológica original, que fue transformada. Entonces es un concepto que ya ha evolucionado y no solamente considera lo que fueron los ecosistemas originales, sino buscando que la ciudad misma se armonice incluso en la misma parte ya construida. Tenemos por otra parte el sistema de áreas protegidas, que es uno de los componentes de esa estructura ecológica. Algunas cifras interesantes: del total del territorio en el distrito, que son 163.660 hectáreas, el sistema distrital de áreas protegidas comprende solamente 82.334 hectáreas. La mayor parte de ellas, 98%, como vemos aquí en la gráfica, están ubicadas en la zona rural, y solamente un 2% estarían ubicadas en lo que llamamos la zona urbana, dentro del casco urbano. Una gran representatividad de ecosistemas principalmente humedales. Tenemos también parques de montaña, algunas áreas en restauración, cerros como por ejemplo la Conejera, que están también dentro de este sistema de áreas protegidas. En su mayor parte, en la actualidad, son áreas privadas, pero la idea es ir liberando espacio para poder volver pues lo que debería ser el concepto original, espacio público. Es, digamos, uno de los principales conflictos que se tiene para poder actuar, pero vamos avanzando. Por ejemplo, los humedales, los 13 humedales, ya el distrito está haciendo la adquisición de los predios, estamos desarrollando, digamos, infraestructura para poder empezar a hacer una recuperación mucho más continua de estos ecosistemas, hacer un manejo, una restauración ecológica. Y algunos parques de montaña, como el Parque Entre Nubes, también ya tienen, digamos, un esquema de manejo y de administración desarrollado. Dentro de esta matriz, digamos, que estamos analizando, consideramos también lo que son la transformación de ese territorio, en este caso lo que es el agua en la ciudad de Bogotá. Pues desafortunadamente hay muchas cosas que la ciudad no planeó y que fue creciendo de manera un poco desordenada, y que actualmente pues sabemos por todas las transformaciones que ha habido, el mismo afectación del clima, que nos conduce también a tener afectaciones como por ejemplo las inundaciones recientes que se han vivido en la ciudad, a empezar a pensar cómo planeamos, cómo ordenamos el territorio y cómo lo manejamos de mejor manera. Esto es simplemente un ejemplo: el agua. Entonces tenemos los ecosistemas que ya vimos, los páramos, donde se capta el agua. Luego el agua es conducida, y para eso pues se crearon sistemas hídricos como las represas, donde se almacena el agua. Se hace un tratamiento para poderlas, digamos, potabilizarlas. Esto se conduce a la ciudad. En la ciudad la usa, donde nos llega a cada una de las casas, es el agua que utilizamos a diario. Luego esa agua pues se desecha, llega a los ecosistemas hídricos como los humedales, los ríos. La idea era poderlas descontaminar a través de las plantas de tratamiento de aguas residuales, las PETARES, pero esto todavía no se ha avanzado mucho, aún siguen las aguas contaminadas, y lo cierto es que el sistema hídrico de la ciudad en general está afectado por esta situación.
En esto tenemos pues responsabilidad todos, el distrito no solamente, sino también en cada una de las casas. Pues el mejor uso que hagamos de esa agua obviamente va a repercutir en toda esta afectación que hay. Hay un problema que es el alcantarillado. La ciudad hasta la mitad, hasta la carrera 30 más o menos, que es la ciudad antigua, desde los Cerros Solitarios hacia la carrera 30, en ese sector las redes de alcantarillado son muy antiguas, entonces es muy difícil hacer digamos una organización de esas redes, un saneamiento. Pero de la ciudad de la 30 hacia el occidente, hacia el río Bogotá, es una ciudad más moderna que se ha empezado a trabajar ya para hacer una separación de estas redes que muchas veces están unidas, las aguas lluvias con las aguas residuales, y son conducidas, como les cuento, pues, a los sistemas hídricos que los están afectando. Entonces es un aspecto bastante difícil de solucionar, pero se ha avanzado desde la empresa Acueducto, y la idea es ahora también concentrarnos puntualmente en esos ecosistemas, en los humedales. Ya ha habido grandes avances, no solamente en el saneamiento de esas aguas, sino también en la restauración ecológica, en la concienciación de la ciudadanía, porque también hay mucha falta de conciencia de apropiación, la gente sigue utilizando mal los drenajes, y todo ese mal manejo pues se refleja en los ecosistemas. También es necesario tener en cuenta que digamos el futuro de estos ecosistemas, para poder tener una verdadera recuperación y poder potencializar lo que ellos tienen, digamos todos los valores que ellos tienen, es un enfoque regional que sea integral y una recuperación regional hacia el futuro. En este momento estamos recuperando estos ecosistemas, empezando pues por los humedales, a un nivel de prácticamente hábitats, entonces estamos restaurando sectores de los humedales, pero aún estamos muy lejos de poder llegar a esta fase de la recuperación más integral a nivel de las microcuencas o subcuencas. Solamente hay pequeñas iniciativas aún en el humedal La Conejera, donde se está trabajando en la quebrada La Salitrosa, que es el afluente que alimenta este humedal, pero estamos lejos todavía de hablar, por ejemplo, de la restauración del río Juan Amarillo o Salitre, o de los canales que alimentan el humedal Jaboque, o del río Fucha, o del río Tunjuelo. Entonces sería digamos, esta fase de recuperación integral. Además también hay que considerar que la región está afectada integralmente, por ejemplo los cultivos de flores que están haciendo extracción masiva del agua subterránea, la deforestación que ha habido en los cerros orientales, en la zona de planicie también, la ocupación de la misma ciudad ha afectado a estos niveles ya regionales, y hay que empezar también a pensar en trabajar hacia esos niveles. Todo esto conduciría en el futuro, en una imagen más o menos como la que aquí vemos, de restauración integral de los ecosistemas, de humedales, de ríos, quebradas, con la misma restauración del río Bogotá y el saneamiento, la descontaminación, a crear un gran ecosistema que sí sea funcional, que tenga una capacidad de resiliencia mucho más importante de la que actualmente tienen estos ecosistemas. Aún son muy frágiles porque han sido muy deteriorados, pero ha habido respuesta ya. Por ejemplo, los humedales, ya sabemos que las especies de aves ya se están recuperando en algunos casos. Ha habido registros de aves que hace 50 años no se observaban en estos humedales. Entonces vemos que sí hay un potencial importante de recuperación a través de la restauración, pero tenemos que llegar a instancias como estas, como recuperaciones regionales, para que haya verdaderas digamos, respuestas de las comunidades faunísticas, de los servicios ambientales que estos ecosistemas prestan en términos de ser mitigadores de la variabilidad climática, de ser estabilizadores de las aguas, del mismo suelo. Los humedales ya recuperados, las zonas hídricas, también mantienen estable el suelo. El suelo de Bogotá es un suelo arcilloso que fácilmente colapsa, precisamente porque hemos causado descompensación en la relación que hay entre el suelo superficial y suelo subterráneo, porque esa es una de las funciones de los humedales. Y esto lo lograremos pues con voluntad política, con cambio de la conciencia de la ciudadanía, con destinación de recursos desde la administración pública, para poder avanzar hacia estas instancias ya regionales. Otro tema interesante y pues que es importante es la segregación socioambiental en la ciudad de Bogotá. Entonces sabemos que entre el sector norte de la ciudad y el sector sur hay una gran diferencia que se expresa fácilmente en estas fotografías. El sector norte con amplios áreas verdes, pues con coberturas, de pronto no las mejores, pero sí coberturas vegetales. Sector sur bastante deforestado, con una densidad poblacional muy grande,
con problemas graves como la minería en el sector del Tunjuelo, donde se crearon estos tipos de lagunas, no porque se buscara tener, digamos, no ganar en esa potencialidad ecosistémica, sino por un mal manejo de esa minería y de una posterior crecida del río súbita que inundó estas áreas, mientras que en el sector norte sí hay espacios no solamente recreativos, sino también pues, los ecosistemas de humedales que han sobrevivido principalmente están en el sector norte de la ciudad. Zonas mejor planeadas, mejor planificadas como se ve en esta fotografía, con sectores verdes, mientras que el sector sur de la ciudad es un sector bastante denso y con muy pocos espacios verdes. Ya haciendo análisis en términos de cifras, se expresa esa segregación socioambiental, por ejemplo, en lo que es la cobertura de arbórea en la ciudad, entonces sectores sur de la ciudad con muy poca cobertura, mientras que los sectores del norte, como lo veíamos en la fotografía, con mucha más cobertura vegetal. La parte, digamos, en lo que tiene que ver con calidad del aire también, concentraciones fuertes en el sector sur de la ciudad de la contaminación generada por toda la infraestructura industrial, mientras que los sectores del norte de la ciudad mejor calidad del aire. En cuanto a las aguas, una situación similar, el río Torca del sector norte de la ciudad el menos contaminado, el del río Fucha y el río Tunjuelo los más contaminados. Además de esto también se agravan los problemas porque sabemos que el sector sur de la ciudad, especialmente los barrios Kennedy, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, las localidades más bien que los barrios, tienen las mayores densidades poblacionales de la ciudad, donde hay de 400 a 480 habitantes por hectárea. En cuanto a esto, la cobertura vegetal, bastante déficit. Por ejemplo, las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar tienen apenas el 0.04 y 0.06 árboles por habitante, 3 veces menos que en el promedio de todo el resto de Bogotá. Entonces, además de esos problemas críticos en cuanto a lo ambiental, son las zonas más pobladas de la ciudad, es el problema más grave por ese lado. El estado inicial de ecosistemas, en lo cual pues había una cantidad de problemas como las invasiones, digamos estos ecosistemas apropiados por todos los males de la ciudad, por ejemplo las especies domésticas como perros, depredadores de la fauna que todavía sobrevivía, invasiones, especies también vegetales, también invasoras como el pasto quicuyo, como muchas otras, aprovechando pues toda esta situación de contaminación, de carga orgánica, y además también un deterioro social. Estos sectores los más vulnerables de la ciudad, donde obviamente todo esto favorecía que las entraran, por ejemplo, se apropiaran indigentes, todos los inseguridad de pues, grupos criminales actuando en estas zonas, los invasores, los urbanizadores piratas. Entonces, ¿cuál es la apuesta en este caso cuando encontramos este tipo de problemas? La ciudad empezó a apropiarse de los humedales a través de la ciudadanía y se empezó a cambiar todas estas situaciones a mirar, a buscar la restauración, y en la medida en que vamos recuperando estos ecosistemas, pues la ciudad va apropiándose. Ahora ya existen grupos de ciudadanos que usan esos sectores. La academia ya empieza a mirar estos humedales como sitios, como laboratorios vivos, donde es posible desarrollar investigación científica, donde es posible hacer prácticas académicas, y ya los humedales, digamos, han ganado espacio en ese sentido, por lo menos algunos de ellos. De esas iniciativas ciudadanas que empezaron en los barrios, no empezaron en el distrito inicialmente, se derivó un modelo de recuperación de estos tipos de ecosistemas, que es el que aquí vemos. Originalmente no fue digamos, la apuesta que se hacía desde las instituciones del distrito. El distrito tenía otra apuesta que fue inicialmente, primero fue el abandono de estos espacios, el desconocimiento de su importancia, la ocupación, la mala planeación de la ciudad permitiendo la urbanización. Luego se hablaba de una recuperación con un modelo equivocado, donde se empezó a hacer pavimentación, a apostarle a infraestructura como ciclorrutas, como otro tipo de cosas como alamedas. Hubo, digamos, varias confrontaciones prácticamente entre la ciudadanía y la institucionalidad pública, y todo este proceso condujo a un modelo como el que aquí vemos, donde ya actualmente hay claridad de la actuación, donde hay que restaurar el ecosistema ecológicamente, devolverle su bosque ripario original,
restaurar su zona, su franja anfibia, que es muy importante, crear islas si es posible, y para el retorno de la fauna, obviamente también restaurar con las especies que son originales de este ecosistema a través del conocimiento científico, por ejemplo, ciencias como la paleoecología, son importantes para poder llegar a estas instancias de planeación. Es necesario también tener instrumentos como esta malla, porque muchos de estos ecosistemas ya están bastante impactados, la ciudad está encima, pero lo ideal es mantener, por ejemplo, en este caso, franjas amortiguadoras donde sea posible para frenar un poco más el impacto de la ciudad, y con la recuperación de estos dos elementos grandes, recuperar bienes y servicios ambientales, tanto en los sectores terrestres como en los sectores netamente acuáticos. En términos de estabilización de los microclimas, el microclima de la ciudad, la masa vegetal también ayuda a, digamos, a refrescar el clima, a capturar CO2 y mitigar obviamente el calentamiento climático global. También a través de esto se descontamina el aire porque los humedales son por excelencia estabilizadores de ciclos bioquímicos, los árboles obviamente también. Y en general, con toda esta recuperación, estamos recuperando la biodiversidad local y regional de especies en amenaza alta de extinción, como la tingua bogotana, como el cucarachero de pantano, como muchas otras aves que son, digamos, representativas de esta región y que son endémicas del altiplano cundiboyacense. Este modelo ya, digamos, está siendo implementado y mejorado, cada vez aprendemos más de la práctica, de la realidad, y es muy importante también en este sentido la participación de la academia, que nos ha ayudado a construir este modelo de manera conjunta. Algunos datos, por ejemplo en este humedal, el humedal de la Vaca o Techovita, que en la década de los 90 era esta imagen que ustedes ven aquí, la cual está aún en algunos sectores de humedales y que estaba siendo, digamos, como lo que era más frecuente encontrar y que actualmente todavía existe en algunos ríos de la ciudad como el Tunjuelo, como el Fucha. En este caso, el humedal La Vaca, en el cual pudimos restaurarlo, era el humedal más deteriorado de Bogotá en la década de los 90. En un estudio que se hizo, se encontró que, en un análisis multitemporal, se encontró que desde el año 1940 la extensión era originalmente en esa época de 181,45 hectáreas, y ya hacia el año 2007 se redujo apenas a 5,38 hectáreas, habiéndose reducido en 97,4%. Sobre este humedal que originalmente tenía esta extensión, se construyeron 24 barrios, en términos obviamente recientes, porque sabemos que los ecosistemas, en términos de una vida humana, pues la dinámica que ellos tienen no es comparable. Un humedal, para que llegue a un estado, digamos, ya los humedales precisamente son de los ecosistemas en que tienen unos periodos de vida asociados a los ríos y pueden terminar, digamos, terrarizándose y desapareciendo por fenómenos naturales. No es comparable a la afectación que hace el ser humano, porque un humedal puede tener una vida de cientos de años, y este humedal de todas estas hectáreas se redujo a esta extensión en apenas unas décadas. Obviamente esto tiene repercusiones en todo lo que hablábamos anteriormente, del clima, del suelo, etc. Para llegar a recuperar un humedal como estos, en este estado, se hizo una inversión aproximada, en este caso de casi 3.000 millones de pesos, y eso mal contados. Hubo que retirar 86.000 metros cúbicos de lodos, basuras y escombros que habían sido arrojados a este ecosistema para poder revitalizarlo. Hubo que demoler 270 metros cuadrados de muros y suministrar la siembra de 2.500 juncos, en apenas algunas cifras, porque también falta aquí la contabilización de los árboles, de muchas cosas que hubo que hacer. Entonces vemos que precisamente estos son los costos ambientales que la ciudad tiene que asumir una vez se han deteriorado estos ecosistemas a estos niveles. Aquí vemos algunas de las fotografías de los procesos de recuperación que inician con la compra de predios, muchas veces con la necesidad de reubicar las personas que han ocupado estos espacios de manera informal, las demoliciones de zonas netamente urbanas. Algunas veces hay que generar, por ejemplo, mecanismos como una paladraga especializada en restauración de humedales, que no existe convencionalmente. La restauración del suelo, un suelo que ha sido bastante deteriorado a través de procesos ya mecánicos, como en este caso, o también manuales. Este fue el estado inicial de este humedal, era un basurero prácticamente. Este es en el caso de las quebradas de Bogotá. Hay ya también algunos ejemplos
quebradas como La Vieja, imágenes como esta, donde se ha venido recuperando toda esa afectación similar a la que ha habido en los humedales, donde es posible recuperar las coberturas, recuperar las geoformas, recuperar la calidad del agua, y estas las condiciones que hay muchas de las quebradas en este momento de Bogotá. Uno de los cifras, como para hacernos una idea de la magnitud del problema, que se hablaba pues, en estos ejercicios que hemos estado haciendo de cómo llegar a recuperar estas quebradas, calculábamos que más o menos la empresa de acueducto se demora o ha hecho el ejercicio de recuperación de 2 quebradas en un periodo de gobierno, es decir, en 4 años. A ese ritmo, si no aceleramos, necesitaríamos aproximadamente 400 años para recuperar las aproximadamente 200 quebradas que hay en la ciudad. Aquí algunas de las experiencias también en imágenes que ya tenemos en Bogotá. Esta es la quebrada Bolonia, que aquí también hay un modelo, digamos, que se ha venido implementando equivocado de recuperación, generalmente de lo que hacía la empresa de acueducto, que es la entidad encargada, digamos, de hacer este tipo de obras, es canalizar, es llenar de cemento, es lo tradicional que se hace, y obviamente esto tiene unas repercusiones bastante importantes. Esto afecta a la hidrología, afecta la parte también incluso social, la parte ecológica con mayor razón. Entonces actualmente estamos apostándole a hacer modelos como este, de una obra que ya se hizo, como les contaba, en la quebrada Bolonia, una estructura más amable de bioingeniería, mezclada también obviamente con componentes ecológicos. La idea es también aquí posteriormente recuperar los bosques originales que tenían estas áreas, pero para eso nos falta todavía, estamos más atrasados que en los humedales, nos falta generar conocimiento, nos falta hacer práctica, la restauración se aprende en la práctica. Aquí algunas de las imágenes de esta obra. Esto es otra quebrada que también ya se intervino en Bogotá con un sentido más ecológico, la quebrada Bolonia, en la localidad de Chapinero, donde incluso se está buscando mitigar los impactos como el de este puente, con jardines verticales, por ejemplo, y enriquecer más toda esa cobertura vegetal y favorecer estos ecosistemas para poder incorporarlos de manera más armónica a la ciudad. En los cerros orientales quizás tenemos menos experiencia. Aquí estas imágenes son apenas unas proyecciones de lo que podría ser la recuperación de algunas áreas. Vemos aquí, podríamos generar, por ejemplo, espacios también del agua, con la cantidad de quebradas que hay, con el drenaje que se produce en los cerros. La cantidad de quebradas que hay que ya están urbanizadas, podríamos también armonizarlas y generar espacios muy importantes en zonas muy deprimidas socialmente. Y también recuperar las zonas de coberturas boscosas como la que se ve aquí en esta imagen, y además ponerlas al servicio de la gente. Actualmente en los cerros orientales pasa lo mismo que pasaba hace unos años en los humedales, están abandonados, están apropiados pues usados por la delincuencia, por la indigencia, por digamos grupos sociales marginales y no por la ciudadanía. Y es importante, es uno de los mecanismos, digamos, para llegar a recuperarlos, es que la ciudadanía se apropie de ellos. Otros ecosistemas también, como los semisecos que veíamos en la imagen de la estructura ecológica principal, quizás hay mucha incluso desconocimiento de la ciudadanía de la importancia de estos ecosistemas que tenemos en medio de la ciudad. Esta es una especie, el gurrumay, Condalia thomasiana, en honor al profesor Thomas van der Hamen, que fue apenas descubierta hace, creo que ni siquiera una década, hace unos años apenas, una especie nueva para la ciencia, un arbusto que se encontró precisamente en este tipo de ecosistemas semisecos. La representatividad de estos ecosistemas en el país es mínima, son ecosistemas sazonales andinos muy importantes, únicos en Colombia, declarados por el Instituto von Humboldt como ecosistemas de altísima prioridad para la conservación y la recuperación, y están en la ciudad. Se los ha considerado como islas biogeográficas de sequía, reductos ecosistémicos del altiplano, con especies también de fauna y flora únicas, como esta especie, también aves, como en el caso de los humedales, que son endémicas de estos ecosistemas. Esta es apenas una de ellas, la codorniz crestada. Y la vulnerabilidad que tienen estos ecosistemas. El suelo es un suelo muy frágil, que si lo sometemos a condiciones digamos, a una condición como la deforestación empezando, o usos inadecuados como es el basurero de Doña Juana, que es uno de los usos que se le está dando actualmente, es un suelo que fácilmente pierde, es un ecosistema que fácilmente pierde su suelo y llega a convertirse en esto, como vemos en esta imagen.
Entonces hay un gran potencial ahí de trabajo, de investigación para poder recuperarlo, y actualmente es uno de los ecosistemas menos trabajados en el sector del distrito. Otros ecosistemas como las zonas los que están en las zonas de planicie, como el bosque de las Mercedes, el último bosque relictual de lo que fue la zona plana de Bogotá, también con especies de fauna muy reducidas, por ejemplo este registro de una salamandra aún, a pesar de la poca extensión que tienen. Los problemas que tienen, este bosque está afectado, este relicto de bosque está afectado por invasión de especies como la mora, como el mismo quicuyo. Aquí hay un artículo de la bióloga Sandra Patricia Cortés sobre todos los problemas que están afectando a este pequeño relicto de bosque y el potencial que tiene para recuperarse. Lo último que sobrevivió en la zona de planicie de la sabana de Bogotá de bosque original, reportado incluso por Alexander von Humboldt en el año 1802. Y ahora, ya habiendo hecho como un recorrido rápido de estos ecosistemas, el programa de recuperación de la estructura ecológica principal y los espacios del agua que queremos hacer en esta administración distrital en el periodo de los 3 años y medio que nos quedan. Y la idea es también hacerles la invitación para que entre todos construyamos, entre toda la ciudadanía, la academia, obviamente ustedes, los estudiantes y futuros profesionales, es muy importante poder participar de esta apuesta. Tenemos en primera instancia lo que es desde el programa de Bogotá Humana 2012-2016, lo que son en los ejes del plan de desarrollo. El primero es una ciudad que reduce la segregación y la discriminación, el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo, una Bogotá en defensa, fortalecimiento de lo público, y el segundo eje, que es el que nos interesa, un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua, precisamente por la riqueza ecosistémica, ecosistemas que tenemos en la ciudad, hídricos, humedales, ríos, quebradas. Dentro de esta apuesta hemos dejado una meta del plan de desarrollo con 64.000 millones de pesos de recuperar integralmente 40 hectáreas de humedales. Con toda esta experiencia que ya hemos ganado, apostamos de los 13 humedales a poder avanzar mucho en esa recuperación, en esa restauración de estos ecosistemas. Incluso tenemos ya avanzado también la declaratoria de 3 nuevos humedales, uno que es el del sector del Salitre, que ya está declarado, ya es el 14º humedal, no aparece en esta imagen pero ya está declarado. Otro humedal en el sector de Bosa, que es Campo Verde, y otros humedales en el sector del Tunjuelo, más o menos por este sector, asociados al río, que también entrarían tienen incluso una meta particular en el plan de desarrollo, y esto también apuntándole a lo que tiene que ver con la estabilidad del clima, la variabilidad climática global, porque sabemos que los ecosistemas de humedales ayudan a retener importantes volúmenes de dióxido de carbono y de otros elementos. Entonces estamos además contribuyendo a esa afectación global planetaria ya del cambio de la variabilidad climática al recuperar humedales. Las acciones que vamos a desarrollar, pues obviamente el primer paso, sanearlos predialmente, adquirir los predios, porque vemos que uno de los principales problemas es que los ecosistemas son prácticamente privados. En ese sentido, uno de los humedales que esperamos llegar a comprar totalmente es Capellanía, y entraríamos a restaurarlo, tiene más o menos cerca de 30 hectáreas que ganaríamos ya para la ciudad y para poder desarrollar en él también todo este aprendizaje que venimos construyendo, desde la institucionalidad y con participación de la ciudadanía, restaurarlo ecológicamente igual también como los demás. Sanearlos hídricamente, hay un programa desde la empresa Acueducto para poder descontaminarlos de una manera mucho más, avanzar mucho más en eso de lo que ha sido hasta ahora. Generar mecanismos de protección como los que ya se vienen haciendo. Ojalá no tuviéramos que cerrar los humedales, ojalá la ciudadanía fuera ya consciente de la importancia y pudiera apropiarlos de manera adecuada, pero desafortunadamente todavía estamos lejos de eso, entonces tenemos que cerrarlos. Restauración ecológica, donde hay mucho que aprender todavía. Por ejemplo, en la parte hídrica aún desconocemos algunas cosas. La idea es llegar a descontaminarlos totalmente, tener las aguas transparentes como fueron originalmente, recuperar las poblaciones de fauna. En el futuro ojalá poder liberar ahí nuevamente los peces, las faunas de mamíferos, toda la fauna que se ha perdido, al menos tener unas muestras representativas. Y la administración participativa, en la cual también hay bastantes cosas que todavía hay que mejorar y que aprender.
En cuanto a las quebradas, igualmente vemos en esta imagen que Bogotá tiene muchísima agua a pesar de toda la afectación que ha habido, cantidad de quebradas más o menos 200 en el sector netamente urbano, pero hacia los cerros muchas más. En el sector de Sumapaz también vemos una gran riqueza hídrica y pues obviamente ahí también es mucho lo que hace falta de trabajo para desarrollar, de recuperar, de restaurar, de administrar, de manejar. A esto le hacemos una apuesta de apenas 57 kilómetros para ir avanzando de rondas y zonas de manejo y preservación ambiental. Tenemos un buen presupuesto, 57.600 millones de pesos para destinar. Hemos buscado priorizar, estamos definiendo, aún no tenemos ya el nombre de las quebradas y pensamos que no vamos a recuperar integralmente una quebrada, sino tramos de quebradas, que recuperar toda la quebrada va a ser complicado, pero le vamos a apostar a recuperarlas en el sector del Tunjuelo. Sectores como por ejemplo el centro de la ciudad, que es simbólico, hay por ejemplo el río Arzobispo, es un río muy simbólico para la ciudad, entonces pensamos que vamos a desarrollar ahí un proyecto, estamos avanzando en eso. De pronto algunas de las quebradas también en el sector norte, en el sector de borde de la ciudad por la importancia del borde norte. Estas metas las trabajaremos conjuntamente con entidades como el FOPAE, el Fondo para la Atención y Prevención de Emergencias, que tienen su responsabilidad en las zonas de alto riesgo de remoción en masa que causan tragedias, desastres en épocas especialmente invernales, y eso es uno de los criterios también para definir las quebradas, las que amenacen más la vida humana, y ahí tendremos que aprender también, porque sabemos menos de lo que sabemos en los humedales, de su recuperación, hay mucho por desarrollar. Ahí, como les digo, la meta son 57 kilómetros para hacer restauración, recuperación de sus coberturas, de su parte hídrica. Tenemos también dentro de lo que son los ríos una meta que es la que les contaba, recuperar integralmente 8 hectáreas en la zona de manejo y preservación ambiental del río Tunjuelo, es esta área donde están asociados algunos humedales. Queremos construir ahí un modelo de recuperación de ríos en las ciudades, no existen, ya tenemos un modelo de humedales, varios creo, que la Conejera es el principal, tenemos modelos de recuperación de quebradas, pero no tenemos modelos de recuperación de ríos, entonces vamos a generar el primer modelo que a pesar de que esté rodeado de ciudad, es importante empezar a desarrollarlo y aprender también de él. Ahí queremos desarrollar una sede administrativa y un punto donde se canalicen esfuerzos de investigación, de aprendizaje, que este sitio se vuelva un sitio donde la ciudadanía lo visite, aprenda, incluso no solamente lo positivo, sino lo negativo también, para que veamos que los ríos contaminados no son digamos, los escenarios ideales, que la ciudadanía visite esa contaminación, porque lo que hemos hecho es esconder esos ríos, ponerles jarillones para no verlos, para no olerlos muchas veces. Entonces, al generar un espacio donde la gente vaya y por lo menos vea esos espacios y desarrollemos conocimiento alrededor de él, va a ser algo importante. También tenemos una meta plan de desarrollo que es la recuperación y renaturalización dentro del programa de recuperación y renaturalización de los espacios del agua, de recuperar ecológicamente áreas estratégicas para el abastecimiento de 12 acueductos veredales. En total tenemos 31 acueductos veredales, especialmente en las zonas rurales que abastecen poblaciones en las cuales también hay un déficit alto ambiental y social. Obviamente también la segregación no es solamente en el casco urbano, hacia las zonas rurales de la ciudad, y creo que hay más segregación. Entonces, apuntándole a esto, queremos recuperar 12 acueductos veredales, que es lo mínimo que podemos ofertarle a la ciudadanía, a las personas que allá habitan, que también son bogotanos. Bogotá no solamente el casco urbano, Bogotá va hasta la zona de Sumapaz, y queremos al menos brindarles una buena calidad de agua para mejorar las condiciones. Sabemos que el agua pues es la parte de salud, la parte de saneamiento, muchas cosas, entonces queremos brindarle digamos, avanzar en ese sentido, en esas localidades de Usme, Sumapaz, Ciudad Bolívar, donde existe la ruralidad de Bogotá. Ahí tenemos 15.000 millones de pesos. Tenemos también una meta, plan de desarrollo, de recuperar 520 hectáreas en el suelo de protección, las áreas como el Parque Entre Nubes, aquí una imagen de lo que es el Cerro de Guacamayas, en el sector sur de la ciudad, que hace parte del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes, el cual tiene 40.21 hectáreas, este cerro que está en medio de la ciudad y que queremos también apuntar a su restauración ecológica, a su recuperación y a su incorporación adecuada a la ciudad. Son espacios
que también, igual que los humedales, prestan servicios ambientales. La idea es recuperarnos no solo ecológicamente, sino también apropiarlos participativamente para que aquí en el futuro la ciudadanía entera los pueda utilizar, tanto digamos en la comunidad educativa, que aquí pueden desarrollarse prácticas académicas, investigaciones, como también uso de la gente, del que pueda uno ir a pasear allá un fin de semana, hacer uso adecuado de los espacios. Y tenemos también una apuesta de la reserva Thomas van der Hamen, es el borde norte de la ciudad, la cual fue ya declarada por una norma de la Corporación Autónoma Regional, que es la autoridad ambiental en este sector. Aquí en gris vemos la jurisdicción del distrito, donde es la Secretaría de Ambiente y la autoridad ambiental, pero afuera, en este sector, es la CAR. Entonces tenemos el borde, precisamente el límite entre las dos entidades. Aquí por digamos, alguna falencia que hubo en la declaratoria, quedó fraccionada la reserva, un sector está de este lado y otro del otro lado, precisamente porque aquí es jurisdicción de la Secretaría de Ambiente. Estamos trabajando en una propuesta para articularla y crear también aquí un área de reserva y poder completarla. Lo señalaba el profesor Van der Hamen muchas veces, la importancia de esta área, por eso se declaró esta reserva, para la conectividad entre los bosques de Torca, que son los bosques mejor conservados en todos los cerros orientales, y generar conectividad entre esto y el resto del sector de la sabana, y en el futuro a través del río Bogotá, y la recuperación integral de lo que les mostraba al inicio de los humedales y los demás ecosistemas hídricos. Entonces esta franja es muy importante, es además el área con mayor, digamos que más importante para la captación de aguas de las zonas orientales, donde más se infiltra agua y mantiene estable todas las capas profundas de agua. Entonces aquí está una apuesta también de este plan de desarrollo. Tenemos la construcción social de un corredor ecológico de borde en esta reserva, en la Thomas van der Hamen, y el desarrollo de una compatibilización, como les decía. Estamos buscando opciones para restaurar el humedal Torca de Guaymaral, que es uno de los más deteriorados, y ampliarlo. Históricamente, ya en un estudio multitemporal que hicimos, encontramos que el humedal ha perdido también un gran porcentaje de su cobertura original. Entonces la idea es restaurarlo, ampliarlo, comprar estos predios y además conectarlo de una manera más amplia. Aquí posiblemente vamos a generar un corredor de conectividad aprovechando estos relictos que quedan también pantanosos, que originalmente hacían parte de este ecosistema, y poder tener una mejor funcionalidad una vez recuperados, restaurados estos ecosistemas. Aquí está una imagen de más o menos, bueno, se ha avanzado ya más. Esto es un primer ejercicio que se hizo de recuperar, incluso conectar también, hacer corredores de conectividad hacia el río Bogotá, recuperar el ecosistema, el humedal Torca Guaymaral, y generar esa conectividad de estos pantanos que les contaba hacia la reserva de Thomas van der Hamen. Entonces ahí tenemos una importante meta, plan de desarrollo, que ya estamos avanzando. Esto es también una imagen de uno de los aspectos importantes, que es la vulnerabilidad de este territorio de Bogotá en condiciones hídricas de año seco. Sabemos que por variabilidad climática se anuncia que va a venir también épocas, así como han venido épocas de invierno fuertes, en las cuales hemos tenido graves inundaciones. También se anuncian épocas fuertes de verano, en las cuales posiblemente vamos a tener grandes incendios forestales en los alrededores de Bogotá, en los cerros orientales principalmente, y posiblemente un déficit preocupante, alarmante de agua. Posiblemente la ciudad va a entrar en un déficit grande, que ya se está pensando incluso en tomar otras fuentes como de las zonas de Sumapaz, precisamente por lo que se anuncia que podría ser, lo drástico que podría ser estos fenómenos de sequía. Entonces, en este sentido, se está trabajando en un proyecto para identificar de manera más puntual. Hasta ahora solamente tenemos el mapa general de Colombia, pero los mapas regionales no existen. Entonces se va a trabajar para ser mucho más puntual y saber dónde tenemos que actuar con mayor precisión en el área de la región de Bogotá. Y obviamente dentro de esto está la recuperación de los ecosistemas. Finalmente, les traigo pues algunas ideas de propuestas de lo que podemos entre todos contribuir a toda esta apuesta y a todas estas necesidades. Entonces, se requieren investigaciones en propagación de vegetación arbórea, arbustiva y herbácea en los ecosistemas del Distrito Capital. Como vimos, tenemos ecosistemas hídricos, semisecos, páramo, todo esto, y hay muy poco conocimiento de la propagación para poder restaurar. Hablamos de restaurar, pero aún tenemos muchos vacíos de conocimiento. Necesitamos fortalecer el conocimiento, generar viveros,
poder propagar no solamente los árboles y los arbustos, sino las herbáceas, porque si hablamos de restaurar tenemos que recuperar integralmente toda la estructura completa del ecosistema, y ahí falta mucho por conocer. Requerimos monitoreos y procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica en todos estos ecosistemas, en los que les mostré, en los ecosistemas secos, en las quebradas, los ríos. Es urgente que se haga un uso permanente de los espacios del distrito en actividades académicas y de investigación científica, como laboratorios vivos que son y como aulas abiertas. Ojalá estos ecosistemas empiecen a ser visitados masivamente, pues digamos no tan masivamente porque tampoco es bueno, hay que controlar, los ecosistemas tienen capacidades de carga, pero sí es importante que haya una permanencia de visitas, que ojalá las universidades hagan visitas allá, hagan prácticas, las prácticas que a veces se hacen en otros sectores del país también se pueden hacer hacia el interior de la ciudad, y estamos con eso contribuyendo también a mantener, a evitar que estos espacios los usen los grupos sociales marginales que no deben usarlos. Entonces así ganamos esos espacios, los mantenemos, ayudamos a conservarlos, a recuperarlos. También desarrollar investigaciones científicas, prácticas también de las, por ejemplo, tesis de grado. Hay muchas cosas todavía que faltan por estudiar. Es importante también conformar líneas de investigación continuas, no que sean fraccionadas, no una tesis, sino trabajos continuos que nos permitan avanzar en ese conocimiento, en ese manejo, desde las universidades en temas que sean esenciales, tanto en la recuperación como en el manejo. También en el manejo es importante poder aprender cómo, por ejemplo, si una vez restauramos, después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar, por ejemplo, podando árboles, tenemos que estar fertilizándolos, la vegetación acuática, en el caso de los humedales, muchas veces hay que retirarla, pero hace falta conocimiento en ese sentido. Es necesario explorar figuras de trabajo conjunta entre la academia y el distrito. Tenemos que ser, digamos, creativos en generar, por ejemplo, si podemos trabajar a partir de convenios, de muchas cosas, muchas figuras que hay, pasantías de los estudiantes en esos espacios que tenemos en la ciudad. Desde la Secretaría de Ambiente tenemos la responsabilidad en este momento de cuatro áreas protegidas de los 13 humedales, también conjuntamente con la empresa Acueducto, pero vamos a tener muchas más, porque además de los espacios protegidos, como son los ríos, las quebradas, los cerros, también tenemos espacios que son suelos de protección, porque tienen, por ejemplo, amenazas de remoción en masa. Entonces, esos espacios la ciudad no los puede ocupar, no se puede construir, no se puede generar ciudad ahí. Y esos espacios hay que recuperarlos a través de procesos como la restauración, estabilizarlos y usarlos de manera adecuada. Entonces, ahí tenemos un área mucho mayor de la que actualmente se tiene. Vamos a tener aproximadamente cerca de 700 hectáreas para poder desarrollar muchos proyectos ahí, y necesitamos mucha colaboración y mucho ingenio también, muchas ideas buenas. Bueno, eso es en general lo que les quería contar. Este es mi correo para que si hay alguna duda, alguna cosa, alguna propuesta, alguna idea, con mucho gusto en la Secretaría de Ambiente estamos pues para escucharlos y poder avanzar en esta apuesta que tenemos en este gobierno para recuperar estos espacios de la ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Calvache. Tenemos 10 minutos para preguntas. Bueno, una pregunta es, esa necesidad urgente de que la academia esté haciendo investigaciones, pues, me parece muy chévere oír eso. La Secretaría de Ambiente tiene fondos, por ejemplo, para becar estudiantes para que puedan trabajar, o sea, poderles pagar al estudiante para que no esté preocupado por las fotocopias, por la comida, y que se dedique únicamente a hacer esas investigaciones. Por ejemplo, ¿eso sería posible? Yo creo, y la precisamente... beca de la Secretaría de Ambiente, sí, de humedales, y entonces la entregan a 10 estudiantes al semestre, cosas así. ¿Eso es factible de gestionar? Precisamente creo que esa es la idea y es lo que propongo ahí, que exploremos figuras, formas de vincularnos, y sí, yo creo que es posible. Habría que, obviamente esto tiene que ser digamos, una actividad institucional de universidad, secretaría, a través de pronto de un convenio, de alguna figura también que nos permita hacer posiblemente actividades como lo es hoy en día en Parques Nacionales, la figura de los guardaparques voluntarios. Y por ejemplo en la secretaría sí podríamos
generar, digamos, ofrecer toda la logística que hay, que de pronto no es la mejor, pero que sí que queremos fortalecerla bastante y ofrecerles por lo menos condiciones de facilidad de espacios, de infraestructura y ojalá en el futuro tener mayores oportunidades. Otra cosa que también estamos trabajando y pienso que teniendo nexos con la academia podríamos incluso generar la búsqueda de recursos al exterior, que creo que nos facilitaría y estamos trabajando en eso también. Bueno, me preguntaba un poco como a la realidad que se está viviendo en términos, digamos, sociales, y es en el sentido de que en el distrito cada vez hay más participación, sobre todo en los sectores del sur, de organizaciones sociales y populares trabajando los temas ambientales. Entonces, así como nos está haciendo como el llamado a la academia, más o menos, ¿cómo es o sea, cómo se están pensando esa participación ciudadana que vemos acá en la presentación? ¿Cómo es esa participación? ¿Cómo son esos mecanismos? ¿O cómo está llegando el distrito a esos sectores? Y también, ¿cómo nosotros en la academia vamos a comenzar a generar esos vínculos? Porque de una u otra forma no es simplemente crear el vínculo desde el distrito, sino también el interés desde la academia, y eso tampoco es muy fácil. Entonces, más o menos, ¿cómo son esos mecanismos? Sí, muy buena la pregunta. Precisamente creo que este gobierno es uno de los que ha fortalecido mucho ese tema. Actualmente se hicieron los presupuestos participativos, incluso el plan de desarrollo también fue muy participativo, se hicieron convocatorias por localidades y actualmente se está trabajando en lo que son los cabildos por el agua. Y en esos cabildos se están haciendo convocatorias en cada una de las localidades de Bogotá, donde se invita a la ciudadanía a que proponga proyectos. Hay aproximadamente 88.000 millones de pesos que no fueron, digamos, puestos en este plan de desarrollo desde la institucionalidad, sino que se dejaron reservados para que la ciudadanía digamos, los priorice. Y en este momento se están llevando a cabo esos cabildos por el agua, y hay convocatorias en cada una de las localidades de Bogotá. Ya hay reuniones, ya arrancaron hace poco tiempo, se cerraron, digamos, la participación que había de plan de desarrollo para hacerlo de manera colectiva, y ahora arrancan la definición de los presupuestos participativos, que además es un tema que ya ha funcionado en otras ciudades del mundo, no nos estamos inventando hasta ahora esto ya ha mostrado resultados en otras partes y resultados muy importantes. Entonces hay oportunidad de participar, de priorizar temas en cada una de las localidades de Bogotá. Hablaba un poco sobre Sumapaz, sí. Y pues la idea también es como que el plan de desarrollo distrital está en torno al agua. Pues hay como en este momento una coyuntura en términos del megaproyecto de la hidroeléctrica que se está generando allá, y pues más o menos lo que ustedes, el análisis que prevén es que Bogotá tiene que llegar a abocarse un poco a esas cuencas de Sumapaz. Entonces, ¿cómo el distrito se está pensando esa relación? Pues ya que esos megaproyectos no obedecen al distrito claramente, sí, sino a políticas nacionales. Entonces, sí, precisamente en este momento estamos apenas empezando a conocer el tema prácticamente. Es un tema en el cual no solamente decidimos nosotros desde el distrito, sino también a nivel nacional. Ahí entraría el ministerio, entraría la Corporación Autónoma Regional, la CAR obviamente, pero la idea es, digamos, buscar el mínimo impacto posible. O sea, si es necesario, no sabemos todavía, estamos, como les digo, conociendo el proyecto, no sabemos si desde la empresa Acueducto, digamos, hay un soporte de la necesidad ya de construir esa infraestructura, digamos, o si la ciudad podría esperar un poco más, no sabemos todavía, estamos apenas empezando a conocer el tema, pero definitivamente pues es un tema, es una decisión de carácter nacional, y si llegara a tomarse, pues hay que buscar la manera de que se impacte lo menos posible el ecosistema, como ya sabemos que impactan este tipo de obras en los ecosistemas, principalmente páramos y a las comunidades, obviamente. De pronto es más bien tal vez una invitación
a pensar en que en estos proyectos los biólogos podemos tener un gran protagonismo. Entonces, no solamente pensar en que a nivel académico, sino a nivel profesional, vincular a los biólogos a estos procesos. Nosotros, yo ya soy biólogo, entonces sé que podemos aportar muchísimo a este tipo de proyectos en conjunto con las otras disciplinas que están encargadas también de todos los temas de gestión ambiental. Por ejemplo, el tema de la restauración, ahí hay muchísimo que podemos hacer desde la academia, pero también desde la parte profesional. Entonces, sería muy interesante también vincular a los procesos, por ejemplo, con la Asociación de Biólogos de la Universidad Nacional, mirar por ese, explorar cómo una vinculación con la asociación puede ayudar a que los biólogos aporten mucho más a este proceso, ¿no? Sí. Hacer esa sugerencia. Sí, excelente la intervención. Yo creo que yo también soy biólogo y estoy pues trabajando ahora todos estos temas y he trabajado mucho. Cuando yo estudiaba en la universidad, los biólogos creíamos en esa época que el trabajo de biólogo solamente se podía desarrollar por allá en el Amazonas, en el Caribe, y bueno, y estábamos empezando a trabajar en ciudades, en Bogotá. Y hoy en día la parte urbana, los ecosistemas urbanos se han ganado una gran importancia en el tema precisamente ecológico, biológico, porque en la humanidad entera la población se está volviendo urbana. Ya casi en casi todos los países se concentran las poblaciones en las ciudades, y las ciudades tienen muchos problemas ambientales que necesitan precisamente una orientación desde lo biológico para poder pensarnos que el ecosistema no desaparece cuando la ciudad lo ocupa, y que al contrario, creo que hay una gran potencialidad porque la gente concentrada en las ciudades puede utilizar estos espacios de una manera más cotidiana que si tiene que irse varios kilómetros de viaje al Amazonas o estos ecosistemas retirados. Y en Bogotá, como vemos, tenemos muchos ecosistemas que si los tuviéramos recuperados, creo que tendríamos una gran oportunidad para desarrollar ahí toda la parte turística, y de hecho ya se está desarrollando. Ya los turistas en Bogotá están viniendo, por ejemplo, a ver aves en los humedales. Ya están visitando paisajes, está empezando, digamos, un gran desarrollo que creo que todavía no somos conscientes de ese potencial tan grande que tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno,